Y los que no quieran escuchar el sermón también que se vayan. Me decía, la oración de Laura va muy en línea y muy enfocado a lo que voy a compartir hoy. Vamos a estar leyendo en Josué 3. Para los que habéis estado siguiendo la serie, estamos dando un poco un salto en el tiempo, ¿vale? Nos estamos saltando unas cuantas cosas para ir al momento cuando el pueblo de Israel, ya sin Moisés, cruzan el río Jordán, ¿vale? Pero la verdad es que a lo largo de las generaciones, mira, no, esto no lo traigo preparado, pero creo que si cuentas como las generaciones, ¿no?, que explica la Biblia, desde Adán y Eva, o sea, no llegamos a 1000 generaciones todavía, ¿vale? O sea, es como lo que la Biblia está diciendo, lo que dice la canción, es como toda la humanidad, ¿no? Que adoran al Señor. Y entonces, a lo largo de la historia hay muchos momentos en los que han pasado cosas increíbles donde un grupo pequeño de personas han conseguido inspirar a los que les rodean para hacer algo mucho más grande de lo que se esperaba o de lo que se pensaba que era posible. Quiero compartir una de esas antes de que vayamos a Josué 3. Y es que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, había más de 300.000, dice que había 338.000 soldados británicos, franceses y belgas, sobre todo, en las costas de Francia, cerca de una ciudad que se llama, en español, Dunkerque, que es un nombre muy gracioso en comparación con cómo se dice en inglés. Ellos habían ido ahí con la idea de empezar la reconquista de Francia, pero en vez de eso se encontraron rodeados en la playa. Desde los acantilados les disparaban y los aviones nazis pasaban y les bombardeaban. Y básicamente les habían dado por perdido. No se imaginaban cómo podían poder salvarles. Y de nuevo, no era como, bueno, se habían extraviado 3.000 personas. Eran 330.000 personas, 330.000 soldados. Era como la generación de soldados del Reino Unido de ese momento. La mayor parte estaban en esa playa, básicamente condenados a muerte. Y entonces Churchill en Londres, en una cosa que se llamó la Operación Dínamo, porque se reunieron bajo tierra donde había un dínamo de producción de energía, se reunieron ahí y dijeron, mira, no tenemos suficientes barcos militares para poder rescatar a toda esta gente, pero lo que tenemos vamos a enviarlo y lo que vamos a hacer es, por la radio, en las ciudades de la costa inglesa, decir a la gente que ayuden como puedan, ¿vale? Y entonces se anunció por la radio, fueron unos cuantos barcos de la marina, y luego salió un barco pescador, ¿no? Y luego salió un yate familiar, y luego salió un barco remolque, y al final lo que eran una decena de barcos militares para rescatar a 300.000 personas, que era totalmente imposible, se convirtió en una armada de 800 barcos de gente normal y corriente que vivían en la costa de Inglaterra. No llevaban armas en sus barcos, estaban totalmente expuestos a los ataques, pero ellos sintieron la necesidad de involucrarse en esta misión para intentar salvar a esta gente. Y de hecho, se consiguieron rescatar, bueno, de hecho, y me he confundido con los números, lo que se consiguió rescatar fueron más de 338.000 soldados. Muchos otros murieron, pero básicamente eso cambió la historia, lo que estas personas hicieron, porque si no hubiesen hecho eso, estas personas estaban condenadas a muerte, y no solo se habían quedado sin como el recurso estratégico de tener 338.000 soldados, se habían quedado sin el ímpetu y el ánimo y la valentía que les dio esta historia de coraje, de gente normal y corriente que arriesgó sus vidas para salvar a estos soldados, ¿vale? Muchos historiadores llaman esto el milagro de Dunkerque, ¿vale? Y no fue porque hubo un plan militar increíble, de hecho les pilló totalmente por sorpresa.
fue por la valentía de personas que inspiró valentía en otras personas, que inspiró valentía en otras personas y acabaron pudiendo salvar a cientos de miles de soldados. Y es que ese es el poder que tiene tanto la fe como la obediencia, y es lo que vamos a ver en el capítulo 3 de Josué. Entonces, vamos a leer ahora Josué 3 del 9 al 17. Solo vamos a ver una parte reducida de la historia os cuento. ¿Lo tienes ahí? Muy bien. Entonces, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al hiteo, al heveo, al pereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. No me puedo creer que todos esos. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se mojen en la corriente del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán y formarán un muro. Formarán un muro, me he perdido en el... Sí. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que transportaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, y que está al lado de Serapán. Vale, ya los nombres, esto ya mucho más difícil. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras que el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de atravesar el río. Todo Israel pasó por el cauce seco, no embarrado, seco. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que ocurra algo entre nosotros o en cualquier sitio que de verdad puede ser como algo tan legendario como el milagro de Dunkerque o tan legendario como el paso del Jordán de Israel? Y todo empieza, como nos dice Josué 3:9, con Josué diciendo: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Empieza, como estábamos diciendo, y creo que también fue Laura que lo dijo, con que oímos lo que el Señor nos dice que quiere que hagamos. El Señor nos habla y nosotros escuchamos. Entonces, Josué, que es considerado su libro no tanto como un libro histórico, es un libro de los profetas, porque Josué era un profeta y aquí está hablando proféticamente, compartiendo el mensaje que recibe el Señor. Yo creo que a veces cuando oímos la palabra profecía, no sé qué pensáis, no me lo puedo imaginar, pero a lo mejor pensáis a alguien que entra en un trance y oye una voz que retumba y le tiembla todo el cuerpo mientras que lo está escuchando. Literalmente es alguien que escucha algo que Dios dice y lo comparte con otros. Son palabras que suelen ser de ánimo, que son edificantes, que son de consolación, ¿no? Entonces, Él comparte una palabra que además Él dice que les va a edificar. Esto os demostrará que el Dios de toda la tierra está entre vosotros. Les está edificando, les está animando, ¿no? Entonces, Él comparte una palabra profética. Él escucha de Dios, se atreve a compartirla. Y mira, nosotros hoy en día escuchamos de parte de Dios también. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, cada uno de nosotros podemos escuchar de Dios directamente. Y de nuevo, no tiene que ser a través de un trance o alguna experiencia sobrenatural.
podemos simplemente leer la Biblia, podemos leer las palabras de Jesús. Si no sabes lo que tienes que hacer con tu vida, puedes ir y buscar las cosas que Jesús te dijo que hicieras y hacerlas. Es muy sencillo. No necesitas una revelación especial de la misión para tu vida. Tú puedes empezar haciendo con las cosas que tú sabes que tienes que hacer. Perdona a tu hermano. Ama a tu vecino. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Con todo tu ser. Sabemos que hay cosas que Dios nos ha pedido hacer y podemos hacerlas porque Él nos lo ha dicho, ¿vale? Y además de eso tenemos la fortuna de que Dios nos habla, ¿no? Hemos visto antes el cartel de somos uno, cada uno trae uno. El Señor nos habla de manera particular a nosotros como grupo de personas y nosotros podemos decidir, Kevin y yo, por ejemplo, escuchar eso y compartirlo o no. Si no lo compartimos, no lo aprovecháis. Si nosotros lo compartimos y vosotros no hacéis caso, tampoco se aprovecha mucho, ¿verdad? Pero el Señor todavía habla hoy. Si estuvisteis en llamados, el Señor habló a muchas personas y de muchas maneras distintas y nos dio dirección, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? No es solo entusiasmo para el momento, porque os puedo decir que el momento era retador. Como dice el pasaje, era el tiempo de la cosecha y el río Jordán se desbordaba por todas sus orillas. No es que el Señor dijo, bueno, vamos a esperar que este es el tiempo del año donde hay menos agua, así no pasáis miedo, ¿no? Y vamos a ir a conquistar, ¿ves? Esa tierra para allá solo hay una tribu, son 3 personas, 4 de ellos son ancianos. No es broma, ¿no? Es como, Él les manda para conquistar. Los Eteos y Jebuseos y Gergeseos y los no sé qué, y los no sé cuántos. Muchos pueblos que les manda a conquistar. No son cosas fáciles, ¿no? Y es muchas veces en medio de la dificultad, de los retos de la vida, que el Señor nos envía, ¿no? Por ejemplo, nos envía a cada uno traer uno en un tiempo donde si tú vas a pescadores, por ejemplo, a hablar en el centro comercial ahí en Príncipe Pío con la gente acerca de Jesús, donde compartimos buenas historias. Lo que no compartimos normalmente es las personas que nos dijeron no tengo tiempo, pues no sabemos ni su nombre, ¿no? Tampoco tendría sentido decir 17 personas nos dijeron que les dejásemos en paz, pero tenemos los nombres de esta, ¿no? Pero esa es la realidad. Estamos en un mundo donde la gente, simplemente el olor a Dios, religión, espiritualidad, les causa repelencia. Si creen que vas a hablar de algo de eso, no quieren saber nada. Y honestamente lo que yo noto es que la gente que escucha normalmente, no siempre, son los latinoamericanos. Y es simplemente porque tenéis una cultura distinta donde para vosotros es de mala educación decirle a alguien, vete a la... y os quedáis y escucháis por ser amables, ¿no? Porque no culturalmente os cuesta decir, me voy. A los españoles no les cuesta nada, ¿vale? Entonces, tenemos que entender, es una cultura que es totalmente en contra de, pero es que es Dios el que quiere hacer, es Dios el que nos ha dicho, cada uno trae uno. ¿Por qué nos lo ha dicho? Para que fracasemos y terminemos nuestra vida diciendo, eso sí que fue una labor imposible, Dios nos llamó a hacerlo, nosotros lo intentamos, fue un fracaso, no nos ha llamado para una gran cosecha, si habéis oído la palabra que cae, y no solo cae, también vino y compartió con nosotros, de pasar de segar con la hoz a segar con una cosechadora, como combine harvester, no sé cómo se llama, como una cosechadora de estas, no sé si las habéis visto, son gigantes, es como un edificio que va por el campo, ¿sabes? Entonces, si Dios nos está llamando a eso, no nos tiene que preocupar el cauce del río, la cantidad de los enemigos, sino que tenemos que escuchar lo que dice el Señor y comunicarlo. Entonces, ¿qué vemos que pasa a partir de ahí? Josué recibe la palabra y se la transmite al pueblo. Pero no dice, hey, vale, entonces todos a una nos vamos a cruzar el río. No, primero empieza con los sacerdotes y les dice, vosotros vais a entrar en el río llevando el arca, os vais a mojar los pies y entonces el río se va a abrir. ¿Vale? Podríamos tener la tentación aquí de pensar, bueno, los sacerdotes, claro, pues la gente que se les paga. En este caso, ¿qué? ¿Vale? Entonces nadie más tiene que hacer nada porque son los profesionales.
Pero si lo pensamos, bueno, los sacerdotes no iban todos los sacerdotes con el arca. Y yo creo que esto lo que representa más es que el arca es donde estaba en aquel momento la presencia de Dios. Pero ¿quién sabe dónde está la presencia de Dios ahora mismo? Dios. En cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. La presencia de Dios está en mí y está en ti. Nosotros somos los portadores del arca que podemos entrar en el río, que podemos tener esa fe que se moja los pies, ¿vale? No significa que todos vamos a estar ahí, porque de hecho si lo miras, yo no sé, no nos dice cuántos son los sacerdotes que llevan bueno, menciona 12, pero eso es para otra cosa que no he incluido dentro de la historia. No sabemos cuántos son, pero digamos que son 12, da un poco igual. Había como, la estimación es como 3 millones de personas, ¿vale? O sea, muy poquitos fueron los que tenían la fe para meter los pies en el agua, y no solo la fe, sino el mandato de parte de Dios, que eran los que se iban a mojar los pies. El resto del pueblo pasó con los pies por tierra seca, no por un lodazal, tierra seca. O sea, no puedo, si no te puedo explicar cómo hizo un muro de agua, tampoco te puedo explicar lo de la tierra seca. Pero tenemos que entender que estas personas no son personas como súper especiales. Tenemos gente así entre nosotros hoy, ¿vale? En la iglesia. En Madrid, más tarde, bueno, no te voy a hacer un poco spoiler a tu trabajo, pero vamos a celebrar que David Domínguez está haciendo un estudio bíblico que empezó con un par de personas y ahora tiene como 10 personas haciendo el estudio bíblico. Lo vamos a celebrar porque David es el mejor maestro y pastor de la historia. No, lo vamos a hacer porque él fue obediente a lo que Dios le habló. ¿Vale? De misma manera podemos pensar en gente como Andrés, que él sentía en su corazón, me tengo que bautizar, y nosotros no teníamos ningún plan a principio de año de hacer bautismos, pero Andrés estaba, es que me quiero bautizar, Eduardo, es que me quiero bautizar, ¿has hablado con Kevin? ¿Cuándo me puedo bautizar? ¿No? Él tenía en su corazón que quería bautizarse y estaba ahí, quiero, ¿no? Él estaba escuchando lo que el Señor estaba hablando en su corazón, igual con servir, quería servir, y surgió la necesidad y nos estaba bendiciendo. ¿Por qué? ¿Porque él es el más capacitado que está aquí? ¿Porque él tiene algo que vosotros no tenéis? No, él ha escuchado lo que el Señor ha puesto en su corazón y ha obedecido, ¿vale? Y podría poner contables personas más, Lilo, que ha dejado el trabajo para servir a tiempo completo, aunque no la tenemos contratada a tiempo completo, pero para estar liberada para servir a la iglesia, José y Pierre, con pescadores que están súper metidos, Laura y Dave involucrándose, no conociendo a casi nadie aquí, viniendo aquí a servir y aceptando no lo que Kevin y yo le dijimos, lo que ellos sintieron que Dios les había dicho, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa si tú no eres de las personas que está lista para meter los pies en el agua? Pues sabes que es que no pasa nada. Es parte del plan de Dios que haya gente que va por delante y otros que siguen. Pero tenemos que mirar el modelo, por ejemplo, de Jesús. Jesús empezó con 12 apóstoles, ¿no? 12 discípulos. Él anduvo con ellos, ellos le siguieron, aprendieron de él, y cuando Jesús se fue, ellos hicieron lo mismo. No sé, sabemos si con 12, con 13 o con 33. Pero ellos emularon lo que habían visto a Jesús hacer. Entonces, no seguimos para ser seguidores siempre, aunque obviamente siempre tenemos referencias y gente a la que estamos siguiendo. Pero la idea es que Jesús nos ha llamado a ser hacedores de discípulos, ¿no? Estamos buscando a gente que nos vaya a seguir a nosotros también. Entonces, tú a lo mejor ves a Laura y Dave y dices, yo puedo seguirles, les voy a seguir. Voy a observar lo que hacen, voy a pasar tiempo con ellos, les voy a conocer y voy a intentar vivir como ellos viven. Pero luego también tienes que estar mirando para atrás y viendo a quién puedes animar que te siga a ti. A quién te puedes arrimar para que pueda dar unos pasos más y que pueda llegar a tener un poco más de fe. Eso es como Dios ha diseñado la iglesia. Tenía un amigo en Estados Unidos y esto hace años,
pero que él decía, yo es que no entiendo por qué Dios no trajo a Jesús ahora, con internet y tal, podría haber alcanzado a tanta gente. Y es como, que no es su plan. Es que ese no es su plan. Y mira, una cosa, si os fuera a decir un aspecto especialmente para vosotros, por lo que os conozco, una de las cosas que yo creo que tenemos que tener cuidado es que tenemos la tentación de, mira, pasar tiempo con gente real cerca, pues lleva a disgustos, tienes que ver el pecado de los demás porque nadie es perfecto, ¿no? Y entonces a veces es mucho más fácil conectarse a YouTube y escuchar una prédica que inevitablemente va a ser mucho mejor que la mía, quizás incluso mejor que la de Kevin. Lo dudo. Pero no tienes que lidiar con la persona, puedes recibir una enseñanza genial y ya está. Y mira, no pasa nada, yo leo muchos libros, no veo tantos sermones simplemente porque no me llama tanto, pero leo muchos libros de gente que no conozco de nada. Pero la base de cómo nosotros crecemos es siendo discípulos, es siguiendo a gente que está cerca. Yo me reúno con Kevin todos los miércoles y hablamos, no de cosas de la iglesia, porque siempre se nos cuela alguna, pero más de cómo estamos, ¿no? Hay una cosa que, si os acordáis de Raúl, mi como primo político, el marido de mi prima Joana, que ha predicado varias veces aquí, él me decía, dice, siempre tenemos que intentar buscar tener nuestro Pablo, ¿no? Como alguien al que seguimos, nuestro Bernabé, alguien con el que caminamos, ¿no? Y nuestro Timoteo, alguien que nos está siguiendo. Es bueno para nosotros estar pensando, tengo esos roles en mi vida, obviamente no tiene que ser literalmente así, esto no es una regla, pero es un buen modelo a seguir. ¿En quién estás invirtiendo tú? ¿Con quién estás caminando tú? ¿Y a quién estás siguiendo? La pregunta, de nuevo, entonces, es sencilla, es no tanto qué nivel de fe tienes ahora mismo, es si tú estás metida en una dinámica que se parece a la dinámica del reino de Dios. Porque imagínate que en lo que pasó con Josué, imagínate que él va, comparte con el pueblo, los sacerdotes se meten en el río se para, se ve esa pared de agua que debía impresionar, y el pueblo dice, sí, pero este Dios nos ha querido matar en el pasado, entonces yo no me meto. Y se quedan todos a ese lado del Jordán. No habrían conquistado la tierra prometida. Y bueno, no puedo ni imaginarme cómo habría cambiado la historia, ¿no? O si miramos a Dunkerque, si hubiesen salido esos 6, 7, 10 navíos de guerra y hubiesen anunciado por la radio, venga, vamos a ver qué, y nadie hubiese salido, toda esa gente habría muerto, o la gran mayoría de esos soldados habría muerto, y el curso de la guerra habría sido muy diferente, porque no habrían ido con una de, mira, nosotros tenemos coraje, vamos a tal, dirían como, ostras, que todo nos sale mal. Imagínate intentar luchar en una guerra cuesta arriba así. Y nosotros ahora, el Señor nos está llamando a una cosecha. Y si queremos ver una cosecha impresionante, no puede ser que solo haya unos pocos que están compartiendo las palabras proféticas que el Señor nos da, o hablando de parte del Señor en la dirección que Él nos está mandando, unos poquitos que se meten en el río y un montón que se quedan en sus tiendas de campaña comiendo corderito asado. Tenemos todos que avanzar si queremos ver una gran cosecha. Los líderes o la gente más espiritual no pueden hacerlo solo, y eso nunca fue el deseo de Dios. Su deseo es que lo hagamos juntos. Y os quiero animar que penséis en eso. Somos uno y cada uno trae uno. Y si uno trae fe, los demás le siguen. ¿Vale? Somos uno, cada uno trae uno. Si uno trae una palabra profética, los demás le escuchan y actúan. Somos uno, cada uno trae uno. Si uno trae su obediencia, los demás le observan y le siguen. Eso es lo que es ser uno. No es simplemente llevarse bien, que también es importante,
pero somos uno en que actuamos juntos, nos imitamos los unos a los otros, soportamos los pecados los unos de los otros, pero en lo bueno nos imitamos, aprendemos, somos cercanos. Queremos construir relaciones, es como, yo tengo que estar más cerca de esta persona porque yo puedo aprender de ella. Cuando estaba de camino para acá, y orando para compartir con vosotros, el Señor me dio una imagen. Sabemos que hace 500 años o por ahí, Colón y demás, y otros, fueron a América y fueron ahí llenos de poder, de deseos de riqueza, y fueron ahí. Oye, hay cosas buenas que llevaron y no quiero decir que no hubo nada bueno, pero robaron todo lo robado, mataron todo lo que se pudo matar y trataron a la gente muy, muy mal. ¿Vale? Ahora estamos en un tiempo donde ha pasado a la inversa. Hay un montón de gente que ha venido, muchos de vosotros, no todos, pero muchos de vosotros, ha venido de las Américas a España. Y tenemos y tenéis la oportunidad, y lo que yo siento de parte del Señor es que lo que vosotros traéis va a ser una restauración de lo que hizo España. Donde España llegó para destruir y robar, vosotros venís para traer no solo a los latinoamericanos que están aquí, pero a los españoles también, bendición y prosperidad espiritual. Amén. Donde ellos trajeron muerte, nosotros y vosotros traemos herramientas y armas que traen vida. Amén. Y entonces lo que yo os pediría es que creáis que de verdad, si estáis aquí, a lo mejor habéis venido, igual que los españoles en aquel día, con deseos de una vida mejor, de encontrar riquezas, de hacer un nombre, lo que sea, pero debéis creer que estáis aquí porque el Dios todo soberano del universo os trajo aquí porque quiere utilizaros para traer restauración y vida a este país que lo necesita. Entonces, os dejo con ese reto. Voy a orar por vosotros y podéis seguir vuestro tiempo de alabanza y comunión juntos. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque es ella la que es poderosa para penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido, por favor, Señor, que nosotros podamos aprender a vivir como iglesia de una manera que te agrada, una manera que pone una sonrisa en tu rostro, Señor, que podamos no ser como el mundo que nos rodea, que es individualista y que interactúa a través de pantallas, Señor, que podamos ser gente cercana, que podamos aprender los unos de los otros, que podamos, sí, a veces perdonarnos los unos a los otros por los daños que nos hacemos, Señor, pero que podamos parecernos más y más al reino que tú has diseñado y has tenido el propósito de hacer desde el principio de los tiempos. Señor, te pido, por favor, Espíritu Santo, que tú selles en el corazón de cada uno de nosotros lo que tú tienes para nosotros, Señor, que tú nos des la capacidad de aceptar y sujetar la palabra que tú traes, el reto que tú nos traes, Señor, y que nos ayudes a ser más conectados, Señor, a ser más intencionales, de conectarnos los unos con los otros, de seguir y querer ser seguidos, Señor, de querer caminar juntos, de querer de verdad conseguir una cosecha y no mirar, Señor, a lo que está pasando en el mundo y decir, ¡guau, esto es un lío, no hay esperanza!, sino que podamos mirarte a ti y decir, vamos a ver que verdaderamente el Dios de toda la tierra está entre nosotros porque va a ser Él el que lo va a hacer. Entonces, Señor, te doy la gloria por lo que tú vas a hacer, te doy gracias porque tú nos hablas y porque tú nos hablas, nosotros te seguimos, Señor. Te pido que nos des fe para obedecer y seguirte más cada día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios bendiga. Gracias, Eduardo. Gracias.